Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. En la alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente contaminante totalmente ajeno a ese medio, causando así un daño o desorden. Contaminación del aire. Es la producida por los humos de los vehículos e industrias, aerosoles, polvos, ruidos, malos olores, radiación atómica, etc. Las principales causas de la contaminación del aire están relacionadas con el quema de combustibles fósiles. Contaminación del agua. El agua está contaminada cuando su composición se haya alterado de modo que no reúna las condiciones necesarias para ser utilizada beneficiosamente en el consumo del hombre y de los animales. La contaminación del agua afecta a ríos, acuíferos y mares, que se convierten poco a poco en verdaderos basureros. Contaminación del suelo. Es la producida por el vertido de sustancias químicas y basura, cuando acumulamos basura al aire libre en un mismo lugar durante mucho tiempo. Parte de los residuos orgánicos fermentan y se filtran a través del suelo, sobre todo cuando este es permeable. Al dejar pasar líquidos, contamina con hongos, bacterias y otros microorganismos patógenos del suelo y las aguas que están en contacto con él, afectando las cadenas alimenticias. Los pulguicidas utilizados en la agricultura son otro de los principales contaminantes del suelo. La actividad minera también contamina los suelos a través de las aguas de relave, que contienen elementos químicos como mercurio, cadmio, cobre, arsénico, plomo, etc. Desechos sólidos domésticos, desechos sólidos industriales, exceso de fertilizantes y productos químicos, tala, quema, basura, el monóxido de carbono de los vehículos, desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos, el proceso tecnológico, el acelerador crecimiento demográfico. La contaminación ambiental en Argentina es el mal manejo de los derechos que afecta a casi todas las ciudades. La mayoría de los grandes ríos y lagos están contaminados por la basura domiciliaria, las cloacas y la actividad industrial o minera. En Argentina hay graves problemas de contaminación, especialmente en ríos y lagos. Contaminación en la localidad de Loncopué. La localidad de Loncopué pertenece al departamento del mismo nombre y está ubicada en la confluencia del río Agrio con el arroyo Loncopué al noreste de la provincia de Neuquén. Se encuentra a 980 metros de altura sobre el nivel del mar y a 305 kilómetros de la capital neuquina. Se accede por la Ruta Nacional número 22 hasta la localidad de Las Lajas y desde allí por la Ruta Provincial. Descripción del lugar. El paisaje natural responde a las características de los ambientales semiáridos. La vegetación de área pertenece a la estepa arbustiva herbácea, con importantes zonas de mallines aptas para el pastoreo del ganado. En cuanto a la ocupación de la comunidad, el 85% de los trabajadores son empleados públicos, por ejemplo, de termas, de las escuelas o de la municipalidad. Los empleados privados trabajan en comercios y estancias de gran tamaño. La localidad cuenta con 2 escuelas primarias, un jardín de infantes, una escuela especial y un secundario también. Posee un hospital y una veterinaria, y algunos consultorios privados de atención médica. Además, existen varios locales comerciales, de todos los rubros. Respecto de los servicios municipales, prácticamente todos son estatales. Ninguno es prestado por el sector privado. Residuos sólidos urbanos. El sitio actual de disposición final de los residuos urbanos se encuentra ubicado a 6 kilómetros de la ciudad, por camino de ripio, dentro de un campo privado, debido a que no ocupa terrenos fiscales. El municipio paga un canon anual por el uso de dichas tierras.
Existe un convenio reciente de gestión de residuos sólidos urbanos firmado conjuntamente con Cabiahue y Copahue. Esta última paga también un canon de alquiler por el basural. Por lo tanto, los residuos recolectados en Cabiahue y Copahue son transportados y dispuestos en el basural de Loncopué. Actualmente a los residuos no se les realiza ningún tratamiento y se apilan en el basural al cielo abierto, desde donde pasan a cursos de aguas superficiales y subterráneas, causando consecuentemente su contaminación. El basural está empleado en un punto de encauzamiento de las aguas pluviales, ocupando una olla natural, que en la época de mayores precipitaciones producen arrastre de residuos a la zona baja. En las inundaciones del río Agrio, aguas debajo de donde actualmente se encuentra funcionando el balneario municipal, consiguiente peligro que esto constituye. La incineración a cielo abierto, pese a haber sido deshecho, sigue siendo una práctica habitual. El impacto que provoca este hábito comprende la emisión de gases perjudiciales, que en días de viento se desplaza hacia la localidad. La combustión no logra la temperatura necesaria para distribuir totalmente los residuos, produciendo en muchos casos agravantes en el proceso de contaminación y tornados en peligrosos residuos que por su composición pueden no llegar a serlos. El lixiviado, por lo tanto, acrecienta su potencialidad contaminante. La incineración no evita la proliferación roedores, insectos, aves, perros, etc., que operan como vehículos de transmisión de enfermedades. Actualmente el municipio de Loncopué ha firmado un convenio con la Dirección Provincial del Medio Ambiente y el municipio de Cabiahue y Copahue para realizar un estudio de impacto ambiental y desarrollar un proyecto de tratamientos de residuos sólidos urbanos. Matadero. El matadero actualmente no se encuentra en buenas condiciones, en especial de higiene y limpieza, y se percibe leve olor nauseabundo. Es una instalación muy precaria, de espacio reducido. Todos los efluentes del matadero son recogidos por canaletas y canales, y finalmente son conducidos a través de un colector abierto que vuelca los líquidos en el arroyo Loncopué, afluente natural del río Agrio. Algunas abajo del punto de desagüe. Existe un espacio de recreación donde existe un elevado riesgo de entrar en contacto con la contaminación proveniente del matadero. Los efluentes son productos de la actividad de faena y de limpieza del matadero. Llevan contenido de heces, sangre, grasa, desinfectante, detergentes, etc. Los residuos característicos de la faena, es decir, huesos y viseras, son quemados esporádicamente en un horno de tipo parrilla. Existe un proyecto para construcción y funcionamiento de matadero de primera categoría, que incluya sistema de tratamiento de efluentes y la reubicación del emplazamiento. Contaminación del suelo, agua y aire. Megaminería. En 2008, luego de un contrato entre Cormine, Corporación Minera de Neuquén, y la compañía china Emprendimientos Mineros S.A. para instalar una mina para la extracción de cobre, los tranquilos habitantes de Loncopué vieron alterada su rutina y denuncias por contaminación comenzaron a aumentar. Fue allí cuando organizados decidieron accionar judicialmente reclamando la nulidad de ese contrato, dado que no respetaba los derechos de los pueblos originarios de la zona, a la vez que denunciaron que el gobierno provincial había cedido el yacimiento a explotar sin licitación pública por tan solo $3 millones, siendo que el lugar contiene reservas por $1.800 millones. Fue en septiembre de 2009 cuando el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar y suspendió toda acción hasta que se resuelva la cuestión de la legalidad o no del contrato. Finalmente, el Superior Tribunal
dejó constancia de que el avance minero había omitido el derecho de consulta a la comunidad indígena. Sorpresivamente, el gobierno provincial apeló varias veces la decisión mediante recursos extraordinarios, y en mayo de 2011 el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial, remarcando la obligación de respetar el derecho de los pueblos originarios. Por su parte, los vecinos presentaron un anteproyecto de ordenanza para prohibir la actividad en esa localidad, logrando que el Consejo Deliberante convoque un referéndum para octubre de 2011. Sin embargo, el intendente dejó vencer los plazos y no llamó a votación. Fue recién en diciembre de 2011, con nuevas autoridades recién asumidas, cuando los concejales aceptaron llamar a un nuevo referéndum, pese a las representaciones de rechazo por parte de la Corporación Minera de Neuquén, Cormine, del Estado provincial, al Superior Tribunal. Pese a ello, el máximo tribunal neuquino confirmó que el referéndum era legítimo y estaba sujeto a derecho. La comunidad de Loncopué votó el 3 del 06 del 12 la prohibición de emprendimientos mineros en esa zona del oeste neuquino. Consecuencias de la contaminación ambiental. La contaminación ambiental de las ciudades afecta a la salud cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna de las arterias. La íntima media, que es un indicador comprobado de aterosclerosis. Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono, producto de contaminación, o el calentamiento global provocado por el aumento de la concentración de monóxido de carbono atmosférico, que acompaña a la combustión masiva de materias fósiles. En definitiva, deteriora cada vez a nuestro planeta, atenta contra la vida del planeta, animales y personas, genera daños físicos en los individuos, convierte el agua en un elemento no consumible. En los suelos contaminados es difícil o imposible la siembra.